Okay, hello everybody. Thank you for coming and joining to your English class for today, the last day for this week, and it's Friday, and we are going to say goodbye to the first Friday. Okay, well, let's see. And here we have to go to the book of Matthew in chapter 5, versicle 46. And here we have, if you love those who love you, what reward would you get? Are not even the tax collector doing that? And the value for this week was reward. Reward. Okay, we are going to take a look for another translation. Bueno, como recordarán, en la clase del día anterior estuvimos viendo algunas versiones y terminamos en esta de inglés contemporáneo, donde veíamos que aparecía esto de que aún los colectores de impuestos, recolectores de impuestos tienen amigos. Y explicábamos ya en qué contexto está eso de que solo entre ellos solían llevarse bien y que el resto no, del pueblo pues no los quería. Vamos a ver otras versiones para el día de ahora. Notarán por acá algunas, por ejemplo, como esta Dewey Regimes, que usa el término publicans. Igual la English Revised, que ya hemos dicho que pues es el término o el nombre que se les daba a los recolectores de impuestos en ese tiempo, que eran judíos que recolectaban los impuestos para Roma. La Gatworth Translation está algo interesante porque dice, if you love those who love you, do you deserve a reward? Even the tax collector do that. Si tú amas a aquellos que te aman, tú mereces una recompensa o te mereces una recompensa. Aún los recolectores de impuestos hacen eso. La Good New Translation dice, why should God reward you if you only love the people who love you? Even the tax collector do that. ¿Por qué debe Dios o por qué debería Dios recompensarte, premiarte, si tú solo amas a las personas que te aman? Hasta los recolectores de impuestos hacen eso. Bueno, hay otras más que llevan casi la misma idea, utilizar la palabra reward, utilizar ya sea alguna variante de tax collector, utilizar lo que vendría siendo lo de publicans. Pero hay una que está interesante porque usa una de las palabras que hemos dicho que viene siendo como sinónima, ¿verdad? Viene siendo un sinónimo de lo que es el término de recompensa. Regálame un segundito, permítame un segundito en línea. Ok, thank you for waiting. Les decía, vamos a echar un vistazo a la New American Standard Bible porque esta nos dice, for if you love those who love you, what recompense will you have? Usa la palabra recompense. Hemos visto que reward y recompense, aunque pueden traducirse similar al español como recompensa, en el inglés tienen una gran diferencia. Y es que reward implica monetización, implica un pago con dinero. En cambio, recompense puede ser, sí, algo que le recompensa a uno, pero que no necesariamente sea algo monetario. Luego hayamos otras versiones más en donde se va a la misma situación, donde se usa tax collector, reward, algunas que aparecen con lo de publicans, pero son quizás las que tienen como el texto más a una versión de Early Modern English o inglés temprano moderno. Eh, y en algunas que hemos visto que una variante de tax collector es tax gatherers, que significaría lo mismo, pero con otro vocablo. Bueno, ahora, para cerrar este día, vamos a ir a ver el comentario Strong, que también se encuentra dentro de Bible Hub.
En este caso son las palabras originales en griego. Pero vamos a centrarnos en las más importantes o las que hemos destacado esta semana. Claro, en primer lugar tendría que ser la palabra reward, que viene del Greek mistan, que significa pay, wage o salary. Un pago, algo, lo de wage tiene que ver con algo como cuando nos pagan, pero con oro o con la plata, algo así, entendámoslo, o un salario, ¿verdad? Luego dice que puede ser reward, recompense and punishment. Esa última es interesante. Ya hemos dicho reward, recompense, pero agrega un punishment, que sería un castigo. Ahora dice, apparently a primary reward, paid for service, good or bad. Bien. Si atamos todo lo que está aquí, comprendemos muchas otras cosas que están narradas en la misma Biblia. En primer lugar, dice que es un pago por un servicio, sea bueno o sea malo. ¿Qué significa eso? Que el término que se utiliza acá también tiene que ver con el hecho de lo que en español nosotros llamamos recompensa y pensamos que es algo positivo, pero también podríamos encontrar algo similar a recibir su merecido. En términos de recibir su merecido, significa, bueno, vas a recibir lo que mereces. Casi siempre se mira como vivir las consecuencias de malas acciones o un castigo. Esta palabra que se encuentra en la Biblia hace alusión a eso. No solo tiene que ver con recompensar buenamente, sino también con lo malo. Ahora, Jesús, ¿verdad? Nos dejó claro que cuando venga por nosotros, cuando venga por su iglesia, al llevarnos al cielo, habrá un juicio, ¿verdad? Que se llama bueno, se llama más bien el evento el Tribunal de Cristo. En ese tribunal se van a entregar premios, digamos, a los creyentes, por así decirlo, coronas, habla la Biblia, que no son por ser buenos o ser malos, o no son méritos, digamos, por eh, abrazar la fe. Al contrario, es la obra que cada quien ha hecho por Jesús. Y pareciera que este versículo nos está apuntando a esa idea. De, si nosotros mostramos amor hacia aquellas personas que la lógica humana me dice, ¿cómo es que vas a amar a alguien que te odia? ¿O cómo vas a amar a alguien con quien no te llevas bien? Pero el plan divino es, hay que amarlos y eso va a dar una recompensa. Por último, tax collectors, aparece el griego telonai, que sería a publican, ya habíamos dicho, un publicano, un recaudador de impuestos. Y nos habla aquí de un tax farmer. Esto es curioso porque ese sería como el que pone impuestos a los granjeros. Y es porque en Roma, más o menos por dar un número redondo, los romanos imponían a los judíos cerca de una veintena de impuestos. Imagínense tener 20 impuestos que pagar a los romanos. Cualquier parecido con la actualidad en términos de impuestos es pura coincidencia. Pero el punto es que la sociedad judía en ese tiempo era eminentemente agrícola, dependían de la producción agrícola. Entonces, quienes pagaban más a los publicans y en general a Roma eran precisamente todos los que se dedicaban a sembrar la tierra, a hacer que la tierra produciese por las ventas, ¿verdad? Que iban a tener, ya que esa era su principal actividad económica. Well, ya yo no había. Con eso cerramos y vamos ahora al saying thank you and you're welcome. Y precisamente hoy nos toca esa segunda parte del you are welcome. Bueno, alguien me dice gracias, pues debemos de responder siempre a un gracias. Lo más normal es lo que ya hemos dicho, you're welcome, de nada. Pero ya habíamos dado la antesala de que en inglés
el you are welcome es más que un simple de nada. Decíamos, si usted le da clases algún día a una persona que sea angloparlante y le dice, mira, ¿y cómo voy a decir you are welcome in Spanish? Ah, decir de nada. ¿De nada? Se va a quedar muy extrañado, ¿verdad? Porque va a pensar, bueno, ¿y qué pasa con estos latinoamericanos que son tan simples, que son tan sin sabor para cuando alguien está agradecido con ellos? Bueno, es que ese es el contexto del de nada. Nosotros, como ya estamos acostumbrados, lo vemos normal, pero realmente si lo vemos así, el español como que se quedará corto en esa expresión. El you are welcome o you're welcome, hemos dicho que en el inglés significa lo siguiente. Tu muestra de agradecimiento es bien recibida por mí o tu agradecimiento es bienvenido. Eso es lo que significaría el you are welcome. Ahora, nos dice que en situaciones informales y casuales, cuando estemos con friends, con families, incluso puede ser con los neighbors, con algunos vecinos, sobre todo con los que tenemos confianza, podemos usar una serie de frases que dirían lo mismo que un you're welcome. Por ejemplo, alguien me dice thank you, puedo decirle don't mention it. Don't mention it. Ni lo menciones. Bien. No worries, no te preocupes. No worries, no te preocupes. Not at all, no hay de qué. Not at all, no hay de qué. Ahora, las siguientes que se vienen aquí, las vamos a clasificar un tanto más formal. Es decir, cuando veíamos las expresiones formales para el thank you, habíamos dicho que habían ciertas frases como grateful, como gratitude, como lo que vendría siendo el I really. Todas esas decíamos que daban ese toque de ser una frase muy elaborada, muy formal. Estas que vamos a leer ahorita, a pesar de que son cortas, por la palabra que se utiliza, tienen mucha formalidad. Decirle a alguien, it's my pleasure, the pleasure is mine, o the pleasure is all mine, o como lo acostumbran los británicos, porque los británicos acostumbran solo decir my pleasure, solamente my pleasure. Usted les dice, thank you so much, my pleasure. Como que dice, el placer es mío. Todas estas expresiones, it's my pleasure, the pleasure is mine, the pleasure is all mine, se podrían traducir de manera general como el placer es mío. Pequeñas variantes, ¿verdad? Es un placer, el placer es todo mío o el placer es mío. Por lo general, esta vamos a escucharla venir siempre de personas que estén en customer service, en servicio al cliente. Se utiliza mucho esta expresión de my pleasure, sobre todo en hotels y en restaurants, en hoteles y en restaurantes. Los meseros, los waiters, las meseras o en general las personas de atención siempre dicen esta frase, ¿verdad? My pleasure, the pleasure is all mine, it's my pleasure. Cuando alguien le ha dado las gracias. Es una frase que se vuelve muy, muy formal. El siguiente es no problem. No problem, que es para decir, bueno, no hay problema, no es nada, es una forma de decirlo. It was nothing. Esta de acá, esta de aquí, sería prácticamente como el de nada del español. Es más, el de nada del español es como que digamos en inglés, nothing, así. O sea, esta sería, digamos, la palabra que pegaría con el de nada que está acá, iría con esta realmente. Ahí es donde les digo, ¿verdad? En español, el de nada lo vemos nosotros muy común, normal, pero cuando una persona que es de otro idioma se da cuenta de esto y va a revisar en su idioma que respondemos con esta palabra, deja mucho que desear, ¿verdad? El español en ese sentido. Esta, por lo menos para su servidor, es una de mis favoritas. Esta suelo utilizarla casi siempre que les contesto mensajes. Usted me pone un thank you
siempre le escribo algo como esto. It was nothing. No fue nada. It was nothing. No fue nada. Bueno, ahí tendríamos este bloque. Vamos a ir ahora con el siguiente. Esa también es un poquito para amigos, para este contexto casual. That's okay, está bien. Me dicen thank you, that's okay. Y la siguiente, cuidado. A esta yo le suelo llamar la frase comprometedora. Anytime. Anytime. Cuando quieras. Así la vamos a traducir. O sea, alguien me dice, hey, thanks a million. Un millón de gracias. Anytime le decimos. Cuando quieras. ¿Por qué es la comprometedora esta? Porque significa que si usted le dice a alguien anytime, está dispuesto a volver a hacerle el favor que le hizo previamente para que le dieran las gracias. Entonces, si tiene que ver, digamos, con lend money, si usted le prestó dinero y se lo está devolviendo y le dice, hey, here is your money, thanks a lot, this means a lot to me, y usted le dice, anytime, you know, for sure, le está abriendo las puertas a que le vuelva a prestar. Entonces, esta frase, ojo, si la usamos, es porque estamos dispuestos a volverle a hacer el mismo favor o cualquier otro favor a la persona. Sure. Esta yo la tildo como la pesadona. O sea, es bien raro que alguien me diga, thank you so much, muchas gracias, y que yo venga y le diga, por supuesto, como quien dice, por supuesto que tenías que agradecerme, algo así vendría siendo la idea que se da, pero quizás no va por ese lado, ¿verdad? Sure es más bien como decir está bien en este caso, más que por supuesto, si alguien me dice thank you so much, sure, es como decirle, hey, está bien, ¿verdad? Sí, claro, está bien, just that. Y aquí vamos con una que tiene muchas variantes. Y tiene una contracción que debemos de aclararla. Bueno, lo que está entre paréntesis es porque se puede o no decir. Ya depende de si lo queremos usar. Si lo decimos, comienza con I know, yo sé. O sea, sería como decir, yo sé, I know you'd do the same for me. I know you'd do the same for me. Si lo traducimos con esta expresión, sería como yo sé que tú harías lo mismo por mí. Yo sé que tú harías lo mismo por mí. Lo que está acá es una contracción y no es difícil de pronunciar, solo es como decir you'd y agregar la D al final. Y es una contracción para you would. You would do. Y es para decir, harías lo mismo. I know you would do the same for me. Si lo decimos sin contracción es, you would do the same for me. Podemos decirlo sin I know y solo decir, you do the same for me. Tú harías lo mismo por mí. Por lo general, eso se lo dice uno a alguien que es muy amigo, porque tenemos una gran amistad y pues obviamente la amistad nos permite decirle eso, ¿verdad? Decir que estamos seguros que ellos o él, ¿verdad? Ella o él haría el mismo favor, ¿verdad? El mismo favor para nosotros. Ok, well, the next. You're very welcome. Aquí hay un error. Vamos a corregir aquí. Debe ser very. You're very welcome. Y quizás esta, parecerá extraña. Nos sonará extraño. Porque ya vimos you're welcome y aquí está el very. Y aunque parezca difícil de concebirlo, con agregar ese very ahí en medio del your y del welcome, se le da el next level a la expresión. Es decir, you're welcome es muy neutral para usarla en contextos casuales. O sea, lo casual significa que viene siendo informal o formal dependiendo de la situación. Pero cuando agregamos el very welcome, you're very welcome, le damos
un nivel más formal a la expresión. Siempre que, bueno, de hecho, esta semana que viene vamos a trabajar con algunas herramientas que vamos a estar revisando. Y entre algunas de estas herramientas vamos a ir a buscar algunas de estas frases en videos. Y ahí nos vamos a dar cuenta que esta expresión de "you are very welcome" siempre donde están ante un público, es decir, que hay un presentador, hay invitados y agradecen y luego devuelven la muestra de agradecimiento, usan bastante esta expresión. Siempre que son, digamos, artistas o personas que están dirigiendo un evento, esta expresión es la más común. You are very welcome. Le da mucha formalidad. Para traducirla, pues nos cuesta un poco porque volveríamos a aquello. Si es de nada, pero más énfasis en lo formal, ¿cómo es la traducción? Bueno, la idea sería, si you're welcome significa tus muestras de agradecimiento son bienvenidas, esto sería como decir, bueno, tus muestras de agradecimiento son muy bienvenidas o muy bien recibidas. Esa sería quizás la variante. Lo que sucede es que nosotros no tenemos en español esa expresión. Entonces, por eso es que la traducción literal no sale muy bien y nos toca recurrir a traducciones interpretativas, en donde decimos, es el mismo de nada, pero más formal. Y entonces, ¿cómo hacer más formal el de nada en el español? Difícil. Es difícil. Tendríamos que agregar algo, otras palabras más. La siguiente dice, is the least I can do. Y aquí también vamos a corregir algo que es un pequeño error de tipografía. Siempre que hablemos del yo en el inglés, tiene que ir en mayúscula, en capital letter. Siempre que nos referamos al pronombre yo, tiene que ir con capital letter. Is the least I can do es lo menos que puedo hacer. Esa es la traducción de esto. Es lo menos que puedo hacer. Is the least I can do sería una frase muy dinámica en el sentido de que voy más allá de solo decirle you are welcome. Es lo menos que puedo hacer. Nos pone en esa posición de custom service, otra vez de servicio al cliente. Es una de esas frases que quienes trabajan, digamos, atendiendo clientes no deben de dejar de tenerla en su vocabulario. Un cliente me agradece, is the least I can do. Es lo menos que puedo hacer. La siguiente frase también es bastante formal y aquí quiero destacar la palabra glad, porque esa palabra, al igual que otras que hemos visto, nos va a llevar hacia esa situación de que estamos siendo muy formales en la forma de tratar a las personas. Es un gusto poder ayudarle, créanme que no me gusta esa traducción que está ahí, porque eso de I'm glad, si lo trabajemos desde sin el sujeto tácito, vendría siendo como yo estoy. Y glad, creo que la traducción acá sería mejor complacido. Yo estoy complacido. I could help. De poder ayudar. O de haber sido de ayuda, podría ser otra, pero habría que agregar algo más al I could. Dejémoslo hasta ahí. Dice, yo estoy complacido, I'm glad. A esa expresión pónganle atención. Cuando la usemos, I'm glad, estamos diciendo que estamos complacidos de algo. I'm glad to help, podría ser otra expresión. Estoy complacido y va más allá de solo ser un gusto. Bien, porque con un gusto podríamos usar is nice. Is nice, I could help. Como la de abajo que dice I'm happy. Estoy feliz por ayudarle. I'm happy to help. Esa quizás yo no la pondría entre las más formales, quizás por usarlo de happy. Si ponemos lo de glad, sí la haríamos con mayor formalidad. Porque
glad, más que un gusto, podemos asociarla a la palabra complacencia. Entonces, I'm glad to hear you. Si usted quiere hablar con alguien y tiene mucho tiempo de no escucharle, puede soltarle algo como, I'm glad to hear you. Estoy complacido de escucharte, por ejemplo. Es una frase que podríamos utilizar siempre en ese contexto donde decimos, mire, queremos enrollarnos con la persona. Queremos utilizar mucho vocabulario que haga como que estamos poniendo a la otra persona en un pedestal, ¿verdad? Y que yo me estoy poniendo a su servicio. Entonces, entre estas frases que hemos visto, encontramos frases que podemos usar en diferentes contextos y vamos a irlas clasificando, digamos, en formal. eh, Podemos llamarle estas casual, que sería como lo neutro. Es algo neutro. Y lo informal. Ahora, lo casual y lo neutro son cosas que podemos usar con ciertos grupos de personas. Entre ellos podemos usarlas con friends en primer lugar, amigos. Podemos usarla con relatives, que sería los familiares. Y en algunos casos podemos usarlas con neighbor. The neighbors, que son los vecinos, sobre todo con aquellos que tenemos mucha amistad. Entonces, ahí vamos a usar todo este vocabulario que puede ser casual o informal con estos grupos de personas. Entonces, ¿para quiénes nos queda la formal? Bueno, quedará en personas con las que no tenemos mucha confianza, que no las vemos todos los días, que no las conocemos a profundidad, que quizás es primera vez que la encontramos o que nunca hemos entablado una conversación con ella. Entonces, ahí queda más lo formal. Esa es una forma de distinguir entre una cosa, entre un uso y el otro uso. La siguiente situación sería pensar en el tratamiento de vos y de usted. Entonces, las frases formales son como tratar de usted a alguien en español. Y las casuales, las neutrales o lo informal, estaríamos ante frases que tratamos de vos. Ahora, hay muchas de estas que se pueden usar en un contexto neutro, que significa que vienen bien para lo formal y vienen bien para lo informal. Thank you y you're welcome estarían en lo neutro, o sea, no es ni formal ni es informal. Puedo usarla en situaciones formales y quedo bien. Puedo usarla en situaciones informales y también quedo bien. No va a haber mayor diferencia entre esas dos. Bueno, ahí estamos entonces con este bloque, ¿verdad? Con thank you, you are welcome, it was my pleasure. Esta sería una variante de it my pleasure. Y nuevamente, lo que decíamos, miren, no es que you are welcome no tengamos que decirlo. Al contrario, sígalo usando y combínalo con alguna de las otras frases. Por ejemplo, esta dice, you are welcome, it was my pleasure. Si la tradujésemos es, bueno, de nada, fue un placer o este fue un placer para mí. Bueno, ahí estamos con esto y hay unos ejercicios, pero no los vamos a resolver este día, los vamos a dejar pendientes y vamos a repasar antes de irnos la pronunciación de estas frases. Ok, tenemos you're welcome. Recuerden que puede ser contractado o sin contracción. Luego tenemos don't mention it. No worries. Not at all. It's my pleasure. The pleasure is mine. The pleasure is all mine. No problem. It was nothing. That's okay. Anytime. Sure. I know you do the same for me. You do the same for me. You're very welcome.
is the least I can do. I'm glad I could help. I'm happy to help. Recordando que la contracción de la I apóstrofe M, si bien es cierto, podemos decirla como am, podemos decir I'm glad, o podemos decir I'm happy. Si queremos lograr más sonar a un nativo hablante, debemos de acostumbrarnos a decirla como I'm glad, I'm happy. Bueno, con eso vamos a finalizar el día de ahora la clase. Thank you so much for coming. Thank you so much for staying with me. Have a great weekend. And remember, we have another class on next Monday, first half. Nos vemos el próximo lunes, primero Dios. Goodbye, everybody. Take care. Goodbye, teacher. Goodbye. Good night. Bye. Thank you so much.